Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cordial saludo a quien esté viendo este video. Y bueno, en el caso de hoy es que se cumplen 10 años de la llegada del Tata Martino al Barcelona. Inicialmente así se anunció por Twitter por parte del Barça, un 23 de julio del 2013, técnico que venía de dirigir en ese momento a Newell's Old Boys de Argentina, teniendo una destacada actuación, llegando hasta la semifinal de la Copa Libertadores. Y pues sumado a la experiencia que tenía ya en Paraguay, el buen juego y otros factores también que se mencionaban como la buena relación con Messi, que de hecho se dice que él lo recomendó. Entonces propiciaron la llegada de él al Barcelona. Y bueno, pues para comentar así de entrada, lastimosamente no terminó de resultar como él y como los hinchas del Barça hubieran esperado. Nunca terminó de ser un equipo fiable, lastimosamente. Siempre le faltaba algo por dar en cuanto a rendimiento, lo que propició que estuviera solamente un año, una temporada, la 2013-2014, por lo que estaba mencionando. Y bueno, justamente nada más llegar, pues después de ser presentado y todo, de generar ilusión en la afición. Habían unos que no estaban tan ilusionados y otros sí, pero había un consenso de que era un buen técnico. Habían dudas, pero no habían dudas de él como técnico y de lo que podía lograr. Más bien en cuanto al estilo, si lo podía adaptar o no, si podía dar ese gran rendimiento del Barça con el de técnico. Se comentaba también el tema de que no había pasado por el Barça antes. Es algo que se considera muy importante en los últimos tiempos. Se le da mucha importancia al hecho de que el entrenador haya sido primero jugador del equipo. Y en aquella ocasión pues no habían como mucho consenso con eso. Aún así se le apoyó del primer momento. Seguramente habían algunos aficionados que no lo harían, periodistas y demás. Y él lo terminó definiendo así, ¿no? Como que lo que él hizo en el Barça fue un fracaso total. Por el tema que comentaba del estilo, que a veces no se manejaba la forma de jugar como se venía desarrollando, sino que él la cambió un poco. Y que no se sintió cómodo, que no le terminó de llegar el mensaje a los jugadores. Comentó otras cosas. De parte de eso, pues lastimosamente se puede decir que tiene razón. No del todo, porque yo creo que sí le aportó cosas al Barcelona. Hizo cosas interesantes en la temporada que estuvo. Pero sí que pues no va a pasar a la historia como uno de los grandes técnicos del Barça, como así lo fue Luis Enrique, Guardiola, etc. Entonces, desde ese punto de vista, pues creo que no está del todo acertado cuando dice que no le aportó nada al equipo. Y es que nada más llegar estuvo obligado a aportarle algo al equipo, porque se disputaba la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, y el partido de ida empezaron ganando ellos con un gol de David Villa, que se acababa de ir justamente del Barça hacia el Atlético y marcaba el 1-0 transitorio, que posteriormente empataba Neymar con un remate de cabeza, que significaba su primer gol en el Barça, que evidentemente tenía mucho peso, ya que todavía contaba el tema del gol de visita para la Supercopa de España. Entonces era un gol que era muy importante para ese partido y también para el resto de la serie, para tener como una pequeña ventaja ahí, que terminó siendo decisiva, ya que el partido de vuelta en el Camp Nou terminó quedando empatado 0-0. Entonces justamente por ese empate 1-1 el Barça acabó levantando el título,
que terminó siendo el primero y lastimosamente único y último en esa temporada 2013-2014, ya que, como voy a pasar a comentar en los próximos minutos, pues no pudo levantar otro título diferente. Entonces se puede decir que empezó bastante bien el ciclo de Martino. 2 partidos, no perdió ninguno, lo empató. Un título, el equipo pues estaba bien. Eso evidentemente da un impulso para encarar toda la temporada con motivación y pues intentar ganar todo. En este caso pues como comentaba, el partido del Camp Nou quedó 0-0. Se pudo ganar porque hubo un penalti que no pudo convertir Messi, que pegó en el palo. Entonces también el equipo estuvo cerca de ganar ese partido. Y pues posteriormente ya empezó la liga, que la comenzó, por cierto, de manera muy buena, haciendo unas goleadas. De hecho, nada más el primer partido contra el Levante quedó 7-0. Entonces eso, pues el equipo estaba muy bien, tenía un poderío ofensivo muy notable, pero lastimosamente pues no lo pudo mantener toda la temporada. Varios partidos los perdió 1-0 y no pudo reaccionar, ni siquiera sacando un empate, por ejemplo, y eso a la larga pues hizo que se perdieran demasiados puntos, que a pesar de que la liga quedó bastante comprimida, 87 puntos y 90 del Atlético, pues no se pudo ganar por diferentes razones. Sí, el equipo sí respondió en los partidos más complicados, haciendo un análisis y revisando las estadísticas y evidentemente de los marcadores de los partidos. Por ejemplo, le ganó los 2 partidos al Sevilla en el campo de ellos por 1-4, con goleada, jugando bien. En el campo no más ajustado, pero también estuvo superior. Al mismo Valencia le ganó 1, perdió el otro, pero bueno, estuvo bien. La Real Sociedad, el Athletic Club, es como que ganó 1 y perdió 1 con nuestros rivales. Al Atlético de Madrid, lo comentaba, pues empató los 2. Y sobre todo los clásicos. El primer clásico de octubre lo ganó 2-1 con una actuación para enmarcar de Neymar, no solamente por el gol, sino en general por el partido. Estuvo muy bien, fue la figura de ese partido, siendo su primer clásico. Ese partido fue en octubre del 2013 y evidentemente estuvo a la altura el Barça, y él, pues lo comentó él porque era el fichaje estrella de esa temporada. Entonces habían muchas expectativas de lo que podía hacer en el campo, de lo que le podía dar al Barça. Después de ese gol le dio un pase a Alexis Sánchez al espacio, que el chileno lo aprovechó de manera magistral. Se fue al vacío, salió Varane a tratar de quitarle el balón, siempre lo mantuvo alejado, se perfiló, y como vio que el portero del Real Madrid estaba adelantado, le hizo una vaselina, siendo uno de los goles más bonitos que se recuerdan en los clásicos. Y ya era prácticamente el minuto 75, si no estoy mal. Entonces ya el partido ya se colocaba muy de cara, muy cerca. Y a pesar que el 2-1 de GC llegó pues prácticamente al minuto 90, no les dio tiempo a ellos de meterse en el partido. Después la tabla de posiciones varió hasta el siguiente clásico. El Barça ya llegó más relegado, llegó por detrás del Real Madrid, de hecho, y estaba obligado a ganar ese partido para seguir en la pelea por la liga. Y evidentemente pues tuvo que haber una charla de motivación y estas cosas que se hacen, ¿no? Las arengas y todo esto, porque fue lo que pasó antes del partido. Sobre todo, ya la fecha antes, el equipo estaba con toda la actitud, con todo el nivel, con toda la disposición, y cuando llegó el partido
pues fue un partido de locos, quedó 3-4, un marcador para nada usual en esta clase de partidos, siendo demasiado cambiante. Empezó ganando el Barça, gol de Iniesta, lo remontó Benzema con 2 goles, lo empató Messi, después Cristiano marca la ventaja otra vez, después Messi lo empata y lo remonta. En este caso hubieron 3 penaltis, 2 para el Barça, 1 para ellos, para el Real Madrid. Partido que queda 3-4. El Barça estaba a 4 puntos y quedó a 1 de ellos, aunque el Atlético también estaba arriba. De hecho fue la liga que ganaron ellos. Entonces, si el Barça no le hubiera ganado los 2 clásicos al Real Madrid, hubieran ganado la liga y hubieran ganado el triplete, mejor dicho, ya sumándole la Copa del Rey y la Champions. Pues entonces esos 2 clásicos fueron importantes para eso, en cuanto para quitarle la posibilidad de ganar la liga a ellos. Y pues lastimosamente el equipo no pudo, no terminó de tener ese punto extra de motivación de nivel futbolístico o lo que fuera que faltaba. Pues lastimosamente no le alcanzó al equipo para poder ganar la liga, a pesar de ganar estos 2 clásicos. Y Martino colocaba como ejemplo en el primer clásico el gol de Alexis, que él corrió al espacio y según él, si eso pasaba, pues las cosas no estaban bien. Fuera que el equipo no estaba bien planteado en el campo, pero que eso no debía pasar, que el equipo debía ser como muy compacto, ¿no? Por el tema de la filosofía del Barça. Entonces que él siempre toma como ejemplo eso, esa jugada puntual, lo cual yo no estoy tan de acuerdo, porque también se pueden hacer goles así y no quiere decir que la filosofía del juego sea esa. Simplemente es una acción puntual que se terminó dando de esa manera y ya está. No hay que darle muchas más vueltas. Bueno, entonces los 2 clásicos pues se ganan, la liga no se gana. Aún así, después de ese clásico en el Bernabéu, el equipo seguía con chances intactas de ganar la liga, lo cual para ese momento pues era evidentemente muy bueno. Era tener una esperanza, ¿no? Una esperanza de pelear hasta el final por todos los títulos, a pesar de que lastimosamente pues en Champions el Atlético Madrid fue quien eliminó al Barça, que lastimosamente pues ya no podía contar con Víctor Valdés, que se había lesionado los cruzados contra el Celta de Vigo en el Camp Nou. Y entonces jugó Pinto los 2 partidos, y en el Camp Nou tuvo un error muy notorio, ya que el gol del Atlético, que lo hace Diego, un brasileño, fue un gol de media distancia, medio raro, porque el balón se fue como muy lento, una trayectoria algo curiosa, no sé muy bien cómo explicarlo. Y Pinto, no sé, no saltó a tiempo, no tuvo la suficiente firmeza porque tocó el balón. Y pues ese gol, con el tema del gol de visita, ya prácticamente el Barça estaba fuera contra un equipo súper defensivo. Ya era prácticamente imposible remontar eso. Y a pesar de que Neymar, otra vez Neymar por cierto, marcó el gol del empate, ese 1-1 se quedó corto, porque como bien lo mencionaba, con el tema del gol de visita era muy difícil poder pasar. Era prácticamente imposible poder ir al campo de ellos y ganarles, teniendo en cuenta el gran nivel defensivo que tenían aquella temporada. No había forma, no era realista pensar en que el Barça podía ir allá y ganar aquel partido. Y pues pasó lo que ya sabíamos que iba a pasar: 1-0 de ellos y a defender. Gol de Coque. Y no, ya estaba listo eso, ya simplemente con el gol que hicieron en la ida ya habían pasado, porque por el tema de defender así con el autobús y todo esto, que el Barça lastimosamente no tenía como otro plan, por decirlo así, en caso de que el plan A no le funcionara, el gol de visita, entonces ya no había chances. Y este gol pues lo que hizo fue confirmar algo que ya se sabía que iba a pasar, que el equipo iba a quedar eliminado. Aún así pues el equipo lo intentó, no estuvo cerca ni mucho menos, pero lo intentó, y eso evidentemente cuenta, tiene
tiene por lo menos el mérito de no quedar eliminado tan estúpidamente como contra la Roma, contra el Liverpool, etcétera, que el equipo tenía para hacer mucho más y no lo hizo. En este caso, pues por la mediocridad del técnico, ¿no? También. Pero bueno, entonces el equipo quedaba eliminado en cuartos de Champions contra un equipo que obviamente a nivel histórico pues no tenía nada que hacer contra el Barça, no hay punto de comparación ni mucho menos, de hecho no, es que no hay que comparar nada, pero en ese momento el nivel máximo de ellos, el punto máximo de ellos, un Barça con un poco de dudas, no terminaba de tener ese punto extra para poder pelear los títulos. Digamos que le faltaba como ese plus que después sí tenía con Luis Enrique y obviamente antes pues con Guardiola y todo esto. Y bueno, había que ir por la liga para sumarle la Supercopa de España y que la temporada tuviera un gusto diferente, un peso diferente en cuanto a la importancia de lo que se logró y hacer como el balance, ¿no? de los títulos, ya que la Copa del Rey, pues como bien se sabe, se perdió, se llegó a la final contra el Real Madrid, pero no se pudo ganar lastimosamente. Pues aquí influyó mucho el tema físico. Los 2 goles que hacen ellos son 2 errores de Pinto, pues no estuvo firme lastimosamente, ni en la Champions ni en esta Copa del Rey. Y a pesar de que el Barça pues lo intentó y no fue superado así como muchos quieren recordar o piensan que fue así. Fue más bien un partido parejo, pero que se definió por eso, por situaciones puntuales, en este caso pues errores que beneficiaron al Real Madrid y que el Barça los padeció. Lastimosamente fue así, se perdió la Copa del Rey, ya el equipo estaba eliminado de la Champions y como bien lo mencionaba, pues quedaba nada más la bala de la liga para que la temporada fuera buena. Y bueno, el equipo llegó a la parte final de la liga con cierta irregularidad, como bien lo comentaba antes, perdiendo algunos partidos 1-0, no era capaz de reaccionar y ya se perdían los 3 puntos ahí, no era capaz de rescatar esos puntos. El Atlético firme, una temporada para ellos buenísima, con Diego Costa en un nivel histórico. De hecho le faltó poco para estar nominado al Balón de Oro, simplemente detalles. De hecho no sé por qué no estuvo nominado. Bueno, tuvo gran peso el tema del Mundial de Neuer, pero no sé, creo que Costa fue mejor. Bueno, y el partido decisivo de la temporada de la Liga y de la historia reciente del Atlético Madrid, un 17 de mayo del 2014, el Barça si ganaba era campeón, el Atlético si empataba o ganaba era campeón. Entonces el Barça fue con todo. Alexis Sánchez, que había tenido una temporada maravillosa, marcó el 1-0, un golazo prácticamente sin ángulo, que después Godín lo empató con un gol de cabeza. También había tenido una temporada maravillosa él, todo el equipo de hecho, y el 1-1 pues hacía que fueran campeones ellos, ya que se quedaban con 90 puntos, el Barça y Real Madrid con 87, y pues ya era imposible alcanzarlos en la tabla de posiciones, con lo cual eran campeones después de, si no estoy mal, 18 años, 96 al 2014, que había sido la última liga que habían ganado en ese año. Y nada, el Barça entonces se quedaba sin la Copa del Rey, que había llegado a la final pero la perdió. En Liga se quedó eliminado en Champions, se quedó eliminado en cuartos. Y en Liga pues no pudo ganarla, no tuvo lastimosamente la buena suerte de que estuviera el VAR, ya que Messi metió un gol que era legal, estaba fuera de juego, sí, pero el que le hizo el pase fue el jugador del Atlético,
con lo cual era un gol que tenía que haber subido al marcador sí o sí. No fue así. Por eso digo que es una lástima, ¿no?, lo del VAR, ya que con VAR pues se colocaba 2-1 el equipo y ya es imposible saber qué hubiera pasado. A lo mejor el equipo metía después el 3-1, a lo mejor lo empataban otra vez 2-2, a lo mejor quedaba 2-1. En todo caso, saberlo es imposible, pero pues bueno, finalmente pasó eso. Ni liga, ni copa, ni Champions. Algo que, por cierto, se consiguió la temporada siguiente y todo. Fue simplemente épico ver aquel 17 de mayo del 2015 ganando la liga en el campo de ellos. En ese entonces el Calderón, ya que cuando eso no estaba todavía el Wanda. Y bueno, sería simplemente esto. Después de eso, Tata Martino no continuó. Se fue del Barça, pasó por diferentes selecciones, en este caso. Dirigió Argentina, dirigió México también. También dirigió en Estados Unidos, un equipo de la MLS. Y ahora justamente vuelve a Estados Unidos a dirigir a Miami. Y nada, como bien lo comentaba, este fue el preámbulo del Barça de Luis Enrique, que con pocos retoques se fueron los dos porteros, llegaron dos porteros, se fue Fábregas, llegó Rakitic, se fue Alexis, llegó Suárez, llegó Ter Stegen y Bravo y se fueron Valdés y Pinto, se fue Puyol. Pero con la base que ya tenía el Barça, pues solamente un año después el equipo ganó el triplete de manera magistral, evidentemente. Y lastimosamente el paso de Tata Martino por el Barça no fue como todos los seguidores del Barça lo hubiéramos deseado. Y nada, simplemente eso. Visca el Barça y hasta cualquier momento. Un saludo.